Morí el primer día del apocalipsis, la razón fue que fui demasiado ingenuo y bondadoso. El primer día del estallido del apocalipsis, me dirigía a casa con un paquete en los brazos, el caos se produjo de repente. No supe cuándo la gente en la carretera empezó a morderse, como un gran fanático de las novelas con temática de apocalipsis, sin siquiera pensarlo, dejé caer el paquete y corrí a casa. Justo cuando cerraba la puerta y estaba a punto de hacer un inventario de los suministros en casa. Llamaron a la puerta, era la tía Willow de la puerta de al lado, me llamó a través de la puerta, Sienna, ¿has vuelto? ¿Por qué hay tanto caos afuera de repente? No traje mis llaves, ¿puedo quedarme en tu casa un rato? Abrí la puerta y dije, tía, estás siendo demasiado educada. Mis palabras se detuvieron abruptamente cuando mi mirada se posó en el brazo ensangrentado de la tía Willow. Oh, esto. La tía Willow sonrió torpemente y escondió su brazo tras su espalda, sin embargo, su cuerpo se estaba descomponiendo visiblemente rápidamente y su velocidad de habla también se ralentizó. Mi memoria estaba atrapada en el dolor de tener un trozo de carne arrancado de mi cuerpo vivo. De repente abrí los ojos, en mi casa. La voz de la tía Willow vino desde afuera de la puerta, Sienna, ¿has vuelto? ¿Era yo, renacido? Permanecí en silencio y fingí que no estaba en casa. La tía Willow tocó un rato y luego se fue. Después de un rato, escuché el sonido de una puerta abriéndose no muy lejos, seguido de un grito desgarrador. Me recompuse. Cerré la puerta con el sofá y comencé a hacer un inventario de los suministros en casa. Los artículos más almacenados en casa eran fideos instantáneos y luosifen, fideos de arroz apestosos. Hace 2 días. Hubo una promoción en el centro comercial donde comprando 2 se llevaba 1 gratis. Compré 2 cajas de cada una a la vez, lo que debería durarme mucho tiempo. Pensando así, revisé las cosas en casa, quedaba algo de carbón de una barbacoa y algo de alcohol sólido. Yo también llené todos los recipientes que podían contener agua. Cargué los bancos de energía y luego me di la vuelta en la cama para mirar mi teléfono. Había todo tipo de opiniones en el grupo, leí un rato e hice algunos comentarios casualmente, pero no había nada de valor real. El primer día del estallido de la crisis bioquímica, todos estaban en pánico. Para el tercer día, algunas personas ya habían comenzado a preguntar en el grupo si alguien tenía comida. El séptimo día el grupo estaba lleno de quejas y maldiciones, todos regañaban esta crisis bioquímica e intercambiaban varias cosas por comida. ¿Alguien tiene comida extra? Puedo cambiarla por un collar de oro. Mi hijo en casa aún es pequeño y ya se muere de hambre. Conocí a esta persona, era un tío que estaba a cargo del mantenimiento en la administración de la propiedad. Estaba divorciado y crió a una niña de 3 años solo. En el pasado, como una niña que vivía sola, a menudo había muchos inconvenientes. Me ayudó a arreglar el grifo roto y el inodoro bloqueado, una vez, incluso me ayudó a ahuyentar a un acosador. Hice clic en su foto de perfil y le dije, Miles, todavía tengo algunos aquí, ¿cuándo te conviene venir a buscarlos? Miles me llamó directamente y me agradeció efusivamente por teléfono. Dije que no era nada, solo me devolvía su amabilidad. Miles vino y tomó 2 paquetes de fideos instantáneos. No sé de dónde se filtró la noticia, pero de repente tuve muchas más solicitudes de amistad. Al principio agregué algunas de ellas, pero sin excepción, todas querían intercambiar suministros por comida. No tenía tanta comida, así que las rechacé todas cortésmente, tal vez porque no conseguían comida de mí. Cada vez menos personas me agregaron después. Justo cuando dejé escapar un suspiro de alivio, se escuchó un crujido proveniente del balcón. Miré hacia arriba y me encontré mirando a los ojos de un hombre que sostenía un bate de béisbol. Mi último recuerdo fue el dolor de ser golpeado en la cabeza y la espalda con el bate de béisbol, y el dolor de mis costillas rotas me dificultaba recuperar el aliento. Cuando abrí mis ojos, estaba en mi cama con una sábana azul. Todavía había un cubo vacío de fideos instantáneos en la mesita de noche. Sonó mi teléfono, lo recogí y era un mensaje de Miles en la administración de la propiedad. ¿Alguien tiene comida extra? Puedo cambiarlo por un collar de oro. Mi hijo en casa todavía es pequeño, y ya se muere de hambre. Elegí ignorarlo. El grupo estaba lleno de mensajes pidiendo comida, y el mensaje de Miles desapareció rápidamente. Publiqué un mensaje en el grupo. ¿Alguien tiene comida? Estoy dispuesto a comprarlo con dinero, no me importa cuánto cueste. No he comido en 2 días. Había pasado una semana desde el estallido del apocalipsis. Ahora la electricidad estaba completamente cortada. Apenas podía cocinar fideos instantáneos y cargar mi teléfono con los paneles solares que compré antes para conectarlo al calentador de agua. No había noticias oficiales del gobierno en Internet, y mucho menos dinero en este momento. El dinero era solo un trozo de papel usado, efectivamente.
Mi mensaje desapareció sin dejar rastro, y no obtuve cualquier respuesta. Al octavo día del estallido del apocalipsis, algunas personas no pudieron soportar el hambre y comenzaron a robar por todas partes. Las familias con ancianos y jóvenes generalmente tenían la costumbre de almacenar alimentos y fueron robadas. Aquellos que trabajaban en el supermercado podrían querer guardar algunos productos rebajados en casa, y fueron robados. Incluso las familias que nunca habían publicado mensajes en el grupo pidiendo comida, al menos tenían algo de comida extra en casa, y también fueron robadas. Yo, una chica que vivía sola, debería haber estado sin comer durante 3 días según la razón, pero en cambio, no fui el objetivo. Al 9º día publiqué varios mensajes en el grupo tratando de intercambiar estas cosas por comida, joyas, bolsos, tarjetas bancarias. Aún así, nadie me prestó atención. Al 10º día les supliqué a todos en el grupo temprano en la mañana que me dieran un poco de comida, incluso una botella de agua estaría bien. Luego envié muchos más mensajes, pero el orden de las palabras se estaba volviendo cada vez más caótico y menos coherente. Finalmente, a las 3 de la tarde envié el último mensaje. Accesorios, tal vez el uniforme lee algunas páginas. Todos pensaron que estaba muerto, así que tuve que fingir estar muerto con cuidado. Afortunadamente ya había corrido las cortinas en casa. Todo lo que necesitaba hacer era moverme en silencio, nunca hacer un ruido y no crear ninguna luz, y no sería descubierto. El 11º día, el grupo de la comunidad estaba completamente en silencio y nadie enviaba más mensajes. Viví cuidadosamente en mi pequeña habitación, tratando de no hacer ruido. Escuché el sonido de un auto abajo, alguien salió del garaje subterráneo. De 8 de la mañana a 2 de la madrugada, había un total de 12 autos, 7 de ellos salieron con éxito y 5 se quedaron aquí para siempre. Conté la comida que quedaba en casa. En realidad todavía había mucha, pero la comida eventualmente se agotaría, sin embargo, si no me iba con el grupo principal en este momento. Tiempo después, cuando era el único que quedaba en toda la comunidad, me sería muy difícil irme, sin dudarlo, decidí irme temprano a la mañana siguiente. En ese momento, estaba extremadamente agradecido de tener un auto, aunque el espacio no era grande. Afortunadamente era solo yo y era más que suficiente para mí y la comida. El mayor problema ahora era cómo llevar las cosas al garaje subterráneo. Cociné 2 paquetes de Luosifen, de todos modos, me iba mañana, así que no me importaba si los demás sabían de mi existencia. Después de comer, metí toda la comida en casa en mi mochila escolar en el volumen más pequeño posible. Esta mochila escolar era la que llevaba cuando estaba en la escuela secundaria. Más tarde, aunque ya no la usé, siempre sentí que era un recuerdo de mi juventud, así que no la tiré inesperadamente. Tenía un uso crucial ahora. Aplasté todos los fideos instantáneos y los metí, ahorrando una gran parte del espacio, pero solo pude caber más de 20 paquetes, 2 botellas de agua y 2 bancos de energía. Saqué las bolsas de compresión para edredones en casa y empaqué las otras cosas en 2 bolsas, torcí la sábana en una cuerda y até las bolsas firmemente. Solo podía llevar la mochila escolar al garaje. Colgaría estas 2 bolsas abajo con la sábana. Cuando pasara en auto cortaría la sábana con tijeras y metería las cosas en el auto, incluso si hubiera circunstancias especiales y no pudiera obtener estas 2 bolsas de cosas, las cosas en mi mochila escolar serían mi salvavidas. No podía llevar el agua en casa conmigo, así que simplemente me di una ducha fría. En cuanto a las armas, un cuchillo tenía una gran letalidad, pero la desventaja era que era demasiado corto. No quería enfrentarme a los zombies directamente. Al final, quité el palo de madera de la escoba. Al día siguiente conté arriba, cuando el tercer auto salió de la comunidad, me puse un casco de bicicleta eléctrica, me puse la ropa de invierno más gruesa que tenía, y salí por la puerta. Afortunadamente, el viaje transcurrió sin mayores incidentes. La mayoría de los zombies en el edificio fueron atraídos por el ruido de los autos que se habían alejado antes. Solo había unos pocos zombies dispersos en el garaje. Esperé en el garaje por un rato. Un auto arrancó no muy lejos y los zombies se sintieron atraídos por él. Entré de puntillas en el auto, ese auto se alejó y había varios zombies corriendo tras él. Esperé un rato y luego conduje por la ruta que había tomado, conduje hasta el lugar donde había dejado mis suministros. Maldita sea. Maldije en mi corazón, había pensado que los suministros estarían bien en tan poco tiempo, pero no esperaba que un residente de una de las casas hubiera enganchado la sábana por la ventana. Escaneé la residencia de este edificio pero no pude decir quién era. También había zombies persiguiendo de cerca el auto, así que tuve que salir rápidamente de la comunidad. Después de salir de la comunidad, el camino era aún más caótico. No solo había zombies,
sino también coches amontonados en todas direcciones. No tenía buen sentido de la orientación y solía confiar en el navegador al salir. Afortunadamente conocía las carreteras cerca de mi casa, así que me dirigí directamente a la autopista. Tan pronto como llegué a la entrada de la autopista, me arrepentí. La entrada de la autopista estaba completamente bloqueada en ese momento, y había casi cientos o incluso miles de zombis rodeándola. Me preparé y me di la vuelta. En ese momento, no me importó conducir en la dirección equivocada. Pisé el acelerador a fondo y me salí de la autopista. Cuando giré a la derecha, me encontré con un coche de frente. Rápidamente pisé el freno y giré el volante. Afortunadamente el conductor de ese coche había estado observando el entorno y no conducía muy rápido, por lo que no chocamos. Todavía estaba en estado de shock. Justo cuando estaba a punto de bajar la ventanilla del coche y decir algo, cuando vio a los zombis corriendo detrás de mí, estaba tan asustado que ni siquiera abrió la ventanilla y simplemente pisó el acelerador y condujo. Lejos miré a la densa multitud de zombis por el espejo retrovisor, sin pensar demasiado, seguí ese auto y giré a la derecha. Era un Land Rover negro que parecía bastante caro, el conductor del auto tenía excelentes habilidades de conducción. Casi me deja atrás varias veces. Finalmente, después de dar vueltas en círculos, salimos directamente de la ciudad y entramos en un área suburbana llena de campos. No era la temporada alta de agricultura, y casi no había gente aquí, todo era trigo verde. Me había sentido deprimido por quedarme en casa durante mucho tiempo. Ahora, al ver tal paisaje, no pude evitar dejar escapar un suspiro de alivio. Después de conducir un rato, disminuyó lentamente la velocidad y detuvo el auto. Lo seguí y detuve mi auto. El Land Rover dio la vuelta y se acercó mucho a la ventana de mi auto. La ventanilla del coche se abrió. Era un joven con gafas de sol. Mirando atentamente a su alrededor, me preguntó: «Hermana, ¿por qué me sigues?» «No conozco el camino. Vi que conduces bien y deberías estar más familiarizada con las carreteras que yo». Le respondí. Me miró de arriba a abajo y tamborileó con los dedos en la ventanilla. «Si quieres seguirme, tienes que pagar una tarifa de reconocimiento de carreteras». Saqué un paquete de fideos instantáneos triturados y una botella de agua de mi mochila y se los entregué. «¿A dónde vas?» Tomó el agua y la dejó a un lado. «Al Tíbet, tal vez, está escasamente poblado allí». Desde donde estábamos hasta el Tíbet, mi coche probablemente no podría llegar. Además, no planeé ir allí originalmente. Aunque el Tíbet está escasamente poblado, al mismo tiempo, hay menos recursos disponibles. Para alguien como yo que generalmente depende de comida para llevar y comida instantánea, solo puedo ir a ciudades donde la gente está relativamente concentrada, pero no había mejor opción en este momento, así que asentí. «Te seguiré por ahora y me detendré cuando lleguemos a un lugar adecuado». Julian asintió. «Un paquete de fideos instantáneos y una botella de agua todos los días», negué con la cabeza. «Solo fideos instantáneos, solo traje 3 botellas de agua». La mirada de Julian se fijó en mi mochila por un momento, no dijo nada y solo asintió. Mientras Julian se daba la vuelta, metí las galletas comprimidas y el chocolate de mi mochila en la rejilla de ventilación del aire acondicionado. Después de las 2 experiencias anteriores, había aprendido mi lección. En el apocalipsis, no se puede confiar plenamente en nadie. Además, había una gran disparidad de fuerza entre hombres y mujeres. Si realmente nos peleábamos, podría renunciar a todo mientras pudiera seguir con vida. Afortunadamente, Julian no era una mala persona y no se aprovechó de la situación para robarme. Le di un paquete de fideos instantáneos todos los días y él me abrió el camino. Los caminos que tomó estaban todos en áreas escasamente pobladas. Tenía un poco de curiosidad y le pregunté: «¿Cómo conoces estos caminos?». Tomó un sorbo de agua. «Solía gustarme ir de viaje en coche con amigos, tengo alguna impresión de estos lugares». Sabía que la situación económica de esta persona debía haber sido buena antes del apocalipsis, así que no hice más preguntas. Después de caminar unos 4 o 5 días, cuando Julian detuvo el coche, me hizo señas: «La ciudad G está cerca. Esta es mi ciudad natal, necesito volver a ver a mis padres». La ciudad G está en una provincia famosa y poblada. Guardé silencio por un momento. Había peligro en seguirlo, pero si no lo seguía, no conocía el camino. Al final, decidí seguir a Julian, pero no entraría en la ciudad, solo esperaría afuera. Y él entraría, recogería a su gente y luego saldría. Julian asintió, indicando que lo entendía. «Puedes esperar como máximo 2 días, si no he salido en 2 días, puedes irte por tu cuenta». Todavía podía decirme esas cosas en este momento. Julian era, de hecho, una buena persona.
Julian entró en la ciudad y yo estaba en las afueras de la ciudad. Aunque eran las afueras, la ciudad G era próspera y había algunos distritos comerciales agrupados en los suburbios, no tenía mucha comida. Incluso si la guardaba con cuidado, todavía era un poco escasa, sin mencionar que todavía tenía que pagarle dinero de protección a Julian, así que planeé echar un vistazo para ver si podía encontrar algo. El edificio más alto cercano era una fábrica. Desde la distancia parecía a gran escala, generalmente había algunos restaurantes cerca de las fábricas, así que planeé ir y echar un vistazo. Cuando me acerqué, me di cuenta de que era una fábrica de ropa, había algunos zombis dispersos deambulando cerca. Cuando escucharon el sonido del auto voltearon la cabeza para mirar, no me atreví a acercarme demasiado, di vueltas por la periferia, había bastantes zombis, mi auto era originalmente para transporte urbano, no un vehículo todoterreno. Si realmente me perseguían zombis, es posible que no pudiera escapar. Después de dar unas vueltas más, vi una gasolinera. Recientemente Julian me había enseñado algunas habilidades. Julian me había enseñado algunas formas de repostar por mi cuenta. Solíamos extraer combustible de otros autos en la carretera, pero nunca habíamos estado en una gasolinera. Al ver que no quedaba mucho combustible en mi auto, calculé y decidí arriesgarme en la gasolinera. En primer lugar, podría agregar algo de combustible al auto. En segundo lugar, había una tienda de conveniencia en la gasolinera, y tal vez podría encontrar algo de comida allí. Resultó que una persona que había muerto 2 veces como yo realmente no tuvo mucha suerte. Había 2 autos estacionados en la gasolinera. De un vistazo rápido, había 2 zombis del personal y otros 5 zombis. Cuando pasé cerca, todos estos zombis miraron y dieron unos pasos en esta dirección. Otro zombi incluso salió corriendo de la tienda. Toqué la bocina para atraer la atención de los zombis y luego conduje hacia el sur todo el camino. Conducía despacio y esos zombis eran como perros que habían captado el olor a carne, siguiéndome de cerca. Detrás de mí, después de conducir unos 5 kilómetros, de repente aumenté mi velocidad, hice un gran círculo, y cuando miré hacia atrás, esos zombis se miraron confundidos y seguían caminando hacia adelante sin darse cuenta de que se habían quedado atrás. Regresé felizmente a la gasolinera, pero me topé directamente con el zombi que había salido de la tienda de conveniencia antes. Gracioso, este zombi era de hecho un paso más lento. Me quedé un poco sin palabras, pero como no conocía la situación en la gasolinera, todavía necesitaba ahorrar combustible en el auto. Primero, di 2 vueltas alrededor de la gasolinera, cuando los zombis habían corrido cierta distancia siguiéndome. De repente pisé el acelerador y corrí directamente a la entrada de la tienda de conveniencia. La puerta de la tienda de conveniencia estaba abierta de par en par. Abrí rápidamente la puerta del auto, entré y cerré la puerta. Cuando el zombi se acercó se estrelló contra la puerta 2 veces violentamente. Afortunadamente, la puerta era resistente y no había señales de que se hubiera abierto. Me sentí aliviado, parecía que nadie había estado aquí antes. Esta gasolinera probablemente era principalmente para los trabajadores de la fábrica cercana, ya que era horario laboral, no había mucha gente en la gasolinera. Había bastantes cosas buenas en la tienda de conveniencia. El pan ya se había echado a perder después de estar allí durante varios días, pero los fideos instantáneos, las galletas, el chocolate y algunos bocadillos inflados estaban intactos. Tomé 2 bolsas de la recepción y las llené bastante para llevar más. No elegí aquellas cosas que eran grandes en volumen pero tenían poco contenido. En cambio, escogí todos los artículos de tamaño pequeño pero que llenaban, por lo que eran extremadamente pesados. El zombi seguía deambulando fuera de la puerta y no pude salir de aquí por un tiempo. También tenía miedo de que se escuchara el sonido del zombi golpeando la puerta. Tomando una decisión audaz, miré a este zombi, tal vez porque era viejo. El zombi se movía un poco lento, parecía tener unos 60 años, con el pelo gris y un cuerpo delgado. Todavía necesitaba reabastecerme cuando saliera más tarde. Si dejaba a este zombi aquí, sería inconveniente conseguir cosas y también limitaría mi reabastecimiento. Después de pensar un rato, seleccioné el cuchillo de fruta más largo de la tienda de conveniencia y también tomé un cuchillo de cocina. Agarré 2 rodillos y tomé varios otros cuchillos, los desarmé y los puse a mano. También vi varios cubos y los llevé a la puerta. Había impermeables desechables dentro. Me puse uno y me envolví los brazos y las piernas con algunas capas más. Mientras miraba alrededor dentro, también encontré botas de lluvia. Esto era genial, podría prevenir picaduras. Me las puse con entusiasmo y tomé 2 paraguas. Abrí uno y puse el otro a mi lado. Me puse el casco de motocicleta, me puse 2 máscaras, me envolví 3 bufandas alrededor del cuello. Solo después de cubrir todas las partes de mi cuerpo que podían cubrirse me
Paré en la puerta y miré a este zombi de nuevo. Tenía que decir que matar un zombi era simplemente un gran desafío para mí, que nunca había matado a nadie antes. Miré a este zombi y mis pantorrillas temblaban, pero cuando recordé mis 2 muertes trágicas anteriores, el dolor de tener mi piel y carne arrancadas con fuerza, apreté los dientes. Absolutamente no podía seguir el mismo camino que antes esta vez. Abrí la puerta y el zombi rugió y se abalanzó hacia mí. Lo bloqueé con el paraguas abierto y con mi otra mano, levanté el cuchillo y golpeé. No tenía mucha fuerza. Con este golpe, el cuchillo golpeó su brazo pero no le corté la mano y el cuchillo se atascó. El movimiento del zombi no se restringió en absoluto, como si no fuera el que había sido golpeado por el cuchillo. Afortunadamente, solo había abierto la puerta hasta la mitad y el espacio era limitado. También sostenía el paraguas, por lo que el zombi estaba atascado y realmente no pudo entrar por un tiempo. Mirando por la puerta, tuve una idea. Apoyé el marco del paraguas a ambos lados de la puerta con el paraguas abierto y con mi otra mano tomé el cubo y lo puse sobre la cabeza del zombi. El zombi perdió la visión y su movimiento se volvió aún más lento. Tomé el cuchillo de cocina y le corté el cuello. A menudo había leído novelas de apocalipsis antes y siempre se decía en ellas que la debilidad de los zombis era su cabeza. Ahora finalmente tuve la oportunidad de probar esto. El zombi no sintió dolor. Fue cortado una vez pero su cabeza no fue cortada y todavía estaba rugiendo e intentando correr hacia la puerta. Secretamente respiré aliviado. Afortunadamente, este zombi no tenía inteligencia y no podía quitarse el cubo por sí mismo. Tomé el rodillo de nuevo y golpeé el cuchillo en su cuello 2 veces con un ruido sordo, clavando directamente el cuchillo en el hueso. Pude ver que la carne y los huesos estaban expuestos en su cuello y cabeza y solo la parte trasera aún estaba conectada. El rugido del zombi se hizo más intenso. Me volví despiadado, giré mi brazo y golpeé su cabeza con el rodillo. Su cuello solo estaba medio conectado originalmente con mi golpe. Hubo un fuerte golpe. El cubo junto con la cabeza salió volando, pasando directamente sobre el techo de mi auto y rodando por el suelo varias veces. El cuerpo del zombi también pareció perder repentinamente su vitalidad y cayó al suelo. Me alegré en secreto de que las novelas apocalípticas no hubieran mentido. Empujé el cuerpo del zombi con el paraguas y lo moví a un lado. Me alegré de que este lugar estuviera en los suburbios, a pesar de que había habido una gran conmoción durante mucho tiempo. No había atraído a otros zombis. Salí, abrí el maletero del auto y metí las 2 bolsas de comida en él. No esperaba que fuera tan suave. Estaba tan feliz que moví 2 cajas más de agua en el maletero. Estos paraguas y el cuchillo de fruta habían hecho un gran trabajo, así que los metí todos. Comida, cosas para usar y artículos que pudieran usarse para defensa personal, siempre y cuando estuvieran en la tienda de conveniencia y pudiera usarlos. Los metí todos hasta que el maletero estuvo completamente lleno antes de detenerme. Después de pensarlo un rato, tomé otra bolsa, la llené con algunos bocadillos inflados y agua, agarré algunos paquetes de pañuelos y los tiré en el asiento trasero. También puse algunas cosas en el asiento del pasajero y metí un cuchillo de fruta sin funda en la puerta del asiento del conductor. Solo después de terminar con todas estas cosas me sentí satisfecho y conduje para repostar. Las funciones aquí todavía estaban todas en buenas condiciones, por lo que no me fue difícil repostar. Llené fácilmente mi auto con combustible. Después de terminar todo esto, regresé al lugar donde había hecho una cita con Julian. Julian aún no había regresado. Comí algunas cosas y llené mi estómago. Había estado guardando comida últimamente, temiendo quedarme sin ella. Esta era la primera vez que comía hasta saciarme. Después de haber comido y bebido lo suficiente, cerré la puerta del auto y tomé una pequeña siesta en el auto. Me acababa de quedar dormido por un rato cuando de repente me despertó un fuerte golpe. Cuando abrí los ojos, había una cara feroz magnificada frente a mí, con una cara verde y dientes afilados, rugiendo y queriendo devorarme. Estaba tan asustado que rompí a sudar frío. Entonces me di cuenta de que había varios zombis rodeando mi auto y ahora estaban golpeando violentamente la ventana de mi auto. Tomé una decisión y planeé pisar el acelerador y salir corriendo, pero en ese momento, escuché un rápido bocinazo de un auto. Los zombis afuera del auto se detuvieron por un momento y todos miraron en dirección de la fuente de sonido al unísono. Mi mirada se fijó en el auto no muy lejos. Era un Land Rover negro, el auto de Julian. Varios zombis fueron hacia el sonido y mi auto estaba temporalmente a salvo. Julian tampoco se demoró. Mientras tocaba la bocina, condujo hacia las afueras de la ciudad. Tenía buenas habilidades de conducción y su auto era caro. Con un paso en el acelerador condujo un largo camino. Miré a la densa multitud de zombis que lo perseguían y me hormigueó el cuero cabelludo. Rápidamente lo seguí. Esta vez, condujimos durante mucho tiempo. Afortunadamente, mi auto acababa de llenarse de combustible, así que no tenía prisa. Cuando llegamos a los suburbios, un lugar sin gente, Julian detuvo el auto,
salió y golpeó la ventana de mi auto. Abrí la puerta del auto y salí, expresando mi sincera gratitud. Gracias, si no fuera por ti tal vez no habría podido salir. Julian hizo un gesto con la mano. Encendió un cigarrillo y dijo: mis padres están bien, pero mi hermano menor está en la escuela. No fui a verlo, hay demasiados zombies allí. Asentí, saqué la comida que había preparado del asiento trasero y se la entregué. Encontré esto mientras estabas en la ciudad. Ahora que tienes más personas en tu familia, lo necesitarás. Julian me miró con una expresión de sorpresa, pero tampoco se negó, extendió la mano y lo tomó. Gracias, hermana. Saludé a los padres de Julian. Los dos mayores parecían personas decentes. Cuando salieron de casa, también sacaron toda la comida que tenían almacenada en casa, pero después de todo, era conveniente comprar cosas antes, por lo que ninguna familia tendría una gran cantidad de comida almacenada. Todos compraron y comieron según lo necesitaran. Aunque la comida en mi bolsa no era muy abundante, tenía la ventaja de ser grande en volumen. Todos estaban envasados al vacío. Mirando la bolsa llena, fue bastante impresionante. Los dos mayores vivían en una villa en los suburbios. Después del brote de zombies, la administración de la propiedad controló los viajes de los residentes en primer lugar. Más tarde, las personas de la administración de la propiedad también fueron mordidas y el área de la villa cayó en un estado de no administración. Pero después de todo, todos eran personas importantes antes del apocalipsis, y había bastante comida almacenada en casa, por lo que no irrumpían en las casas de otras personas para robar. Por lo tanto, habían vivido bastante pacíficamente. Después de saludarlos, los pocos de nosotros partimos hacia el oeste nuevamente. Paramos el auto varias veces en el camino para descansar un poco, y también nos encontramos con zombies varias veces. Julian era una persona bastante agradable. Usó su auto para atraer a los zombies, lo que me facilitó escabullirme, por lo que en general no hubo incidentes mayores. Cuando estábamos casi en la frontera del Tíbet, Julian detuvo el auto. Bajé la ventanilla y le pregunté: ¿qué pasa, Julian? Julian me miró con una expresión complicada. La comida en mi auto casi se termina. Me temo que no es suficiente para que entremos al Tíbet. ¿Cuánto te queda, hermana? Miré la comida en el asiento del pasajero de mi auto y me puse desconcertado. No me queda mucho tampoco. ¿Qué tal si te doy la mitad? ¿Crees que es bueno? De hecho, había estado comiendo principalmente la comida en el maletero. Era muy importante conservar la fuerza física en el apocalipsis. Especialmente mi comida podía considerarse abundante y era suficiente para apoyarme para entrar al Tíbet, pero uno siempre debe estar en guardia contra los demás, especialmente porque había sufrido varias pérdidas después del apocalipsis. Fui particularmente cauteloso. Julian asintió, pero su expresión todavía era algo solemne. Además de la comida, el combustible también es un problema. Planeo encontrar un lugar para reponer algo y ver si hay algo de comida disponible. Por cierto, asentí con la cabeza. Luego iré contigo. Podemos cuidarnos unos a otros. Encontramos un área de servicio cercana. No había mucha gente en la carretera al Tíbet en el camino. Tampoco nos encontramos con una multitud densa de zombies o automóviles. Cuando llegamos al área de servicio, Julian tocó la bocina del automóvil durante unos segundos. Cuando vio una gran cantidad de zombies saliendo del área de servicio, también se sorprendió. Luego noté que había dos autobuses turísticos estacionados al costado del área de servicio. Supuse que la gente de algún grupo turístico había venido aquí y se quedó varada en el área de servicio, además de algunos empleados y personas de autos privados. Había 200 o 300 de ellos. Estos 200 o 300 zombies salieron en masa, haciendo que el cuero cabelludo de la gente se entumezca. El auto de Julian no lo dudó, directamente pisó el acelerador y salió corriendo. Rápidamente lo seguí detrás. Manejamos un largo camino. No detuvimos el auto hasta que no hubo un solo zombi detrás de nosotros. El auto de adelante se detuvo por un largo tiempo y nadie salió. Toqué la bocina. De repente vi el auto de adelante retrocediendo directamente, girando el volante bruscamente y deteniéndose justo frente a mi auto. Mi corazón se encogió. Bajé la ventanilla del auto y grité: Julian, ¿qué estás haciendo? La puerta del auto de adelante se abrió y salieron 3 personas. Sus expresiones eran más serias de lo que jamás había visto. Julian se acercó, sosteniendo un palo de golf en su mano. Fue la madre de Julian quien habló primero. Sienna, me levanté para ir al baño esa noche y te vi sacando cosas del maletero. Todos hemos pasado por esto juntos. Sabes que nuestra familia te ha cuidado bien. Si tienes cosas buenas, no las escondas. Puse la daga que siempre había mantenido en el asiento del conductor en mi cuerpo y salí del auto directamente con una sonrisa forzada en mi rostro. Julian, ¿qué están haciendo? Pueden decirme lo que quieren. Tengo algo de comida y agua en mi maletero. Ahora que ustedes 3 están en una familia,
es inevitable que consuman mucho, debería haber pensado en esto antes. Bueno, Julian, ven conmigo a buscarlo. Las expresiones de los miembros de la familia de Julian se suavizaron, la madre de Julian sonrió y dijo, lo sabía, Sienna no es ese tipo de persona irrazonable, puede que no sea capaz de llevarlo por ella misma. Julián, ve y ayúdala. Julián y yo fuimos juntos a la parte trasera del coche. Cuando abrimos el maletero, estaba lleno de comida y agua. Los ojos de Julián se iluminaron y sonrió. Hermana, estás siendo irrazonable, deberías haberme dicho antes que tenías tantas cosas buenas. Sonreí, sí. Prestaré más atención en el futuro. Saqué 2 bolsas de comida empacadas en bolsas de plástico y se las entregué. Julián, esto es para ti, toma esta caja de agua mineral también, está caliente y puedes beberla en el camino, dije mientras iba a recoger el agua mineral. Es un poco pesada y no puedo cargarla. Julián, ayúdame a sacarla. Julián puso las bolsas en el suelo y se agachó para recoger el agua mineral en la parte trasera del maletero. Cuando bajó la cabeza para recoger el agua, saqué la daga de mi cintura. Esta daga había estado conmigo durante varios días y la afilaba cada vez que tenía tiempo. Efectivamente, su agudeza no me decepcionó. De un solo golpe, sangre caliente salpicó y mis manos estaban cubiertas de sangre. Julian murió sin luchar. Guardé la daga, limpié la sangre de mis manos con la ropa de Julian, recogí las 2 bolsas de comida del suelo y caminé hacia los padres de Julian. Julian me está ayudando a mover el agua en la parte de atrás, dije con una sonrisa y le entregué las cosas al padre de Julian. En el momento en que tomó las cosas y se dio la vuelta, saqué el cuchillo y se lo clavé en el corazón. La sangre brotó y me salpicó la cara. La madre de Julian soltó un grito y corrió hacia mí. Giré mi mano y terminé con su vida de un corte del cuchillo. Después de hacer todo esto, fui a revisar nuevamente para ver si los 3 aún respiraban. Después de confirmar que todos estaban muertos, moví todas las cosas en el maletero de mi auto al auto de Julian y también sifoné el combustible y lo agregué al auto de Julian. Finalmente, eché una última mirada a los cuerpos de las 3 personas que yacían en el suelo, sin dudarlo más. Me subí al coche y me alejé, sin que Julian me guiara. Se hizo más difícil avanzar. Como media hora después aparqué el coche en una bifurcación del camino y me sentí un poco indeciso. Justo cuando estaba enredando qué camino elegir, se oyó un bocinazo por detrás. Instintivamente extendí la mano para tocar la daga que llevaba en la cintura. Un coche se detuvo a mi lado y bajó la ventanilla. Era una mujer joven. Se asomó y me miró. ¿Tu coche está roto? Antes de que pudiera responder, salió del coche sola y caminó hacia mí. ¿Se ha quedado sin combustible o está roto? Sé algunas técnicas de reparación de coches. Siempre sostenía la daga con fuerza. Cuando se acercó, instintivamente di 2 pasos atrás. Madeline pareció darse cuenta de algo de repente y sonrió. Lo siento, te asusté. Se quitó el abrigo, dejando al descubierto la camiseta deportiva que llevaba dentro y luego rebuscó en el bolsillo de su pantalón. No tengas miedo. Me llamo Madeline, no soy una mala persona. Sentí un poco más a gusto, pero todavía la miraba con cautela. ¿Qué quieres hacer? Madeline miró mi auto, luego a mí y sonrió amablemente. Simplemente no esperaba encontrarme con alguien como yo aquí. Estoy tan feliz en este momento. Se puso su abrigo y me preguntó, ¿hay algo mal con tu auto? ¿Puedo ayudar? Negué con la cabeza. ¿A dónde vas? No lo sé. Entremos primero. Cuanto más profundo vayamos, más seguro será. Ahora las ciudades están llenas de zombies y casi no hay lugar para quedarse. Parecía que al ver que estaba muy nervioso, se volvió hacia el auto y sacó algo. Tengo un mapa aquí. Lo he estado siguiendo. ¿Te gustaría formar equipo conmigo? Si estamos juntos, podemos cuidarnos mutuamente. La mujer sonrió inofensivamente. Tomé el mapa y lo escaneé rápidamente. De hecho me fue útil. Sin embargo, después de haber experimentado la muerte 2 veces y la traición una, no confiaba mucho en nadie. La evalué. La mujer no parecía vieja, probablemente tenía poco más de 20 años. Tenía una cara muy amable y daba la impresión de una persona honesta típica. ¿Por qué quieres ayudarme? Sonrió y dijo, ¿de qué estás hablando? Todos somos seres humanos. No deberíamos ayudarnos unos a otros. Si no te ayudo, voy a ayudar a esos zombies. La miré fijamente durante mucho tiempo, desde que comenzó el apocalipsis. Había aprendido suficientes lecciones y realmente no creía lo que decía. Incluso sentí un poco de desdén. Incluso Julian. Una vez pensé que era una buena persona, pero terminó decepcionándome mucho. No discutí con ella, pero sonreí y dije, claro, vayamos juntos. Resulta que necesito un mapa. Madeline está. Vea muy feliz. Eso es genial. Entonces puedes quedarte con el mapa. Lo he mirado muchas veces y básicamente he memorizado las rutas. Solo entonces miré seriamente a esta persona. Realmente parecía ser una mujer sin motivos ocultos como yo. Era al principio una persona de buen corazón,
no fui cortés con ella y acepté de inmediato, así que los dos emprendimos el viaje nuevamente, ella condujo delante y yo la seguí de cerca. Por la noche, cada uno comió algo en su auto y luego se fue a dormir. Ella se acercaba y charlaba conmigo unas palabras mientras comíamos e incluso me dio una botella de agua. No la bebí y la tiré en el asiento trasero del auto, cuando estábamos en la carretera al día siguiente, tal vez porque estábamos cerca del borde de la ciudad. Había más zombis al costado del camino. Condujimos un largo camino y encontramos un lugar apartado para estacionar el auto. El paisaje a lo largo del camino era hermoso. En el vasto noroeste había una especie de belleza que estaba lejos del ajetreo y el bullicio. Madeline salió del auto y felizmente corrió 2 vueltas sobre el césped. ¡Qué hermoso paisaje! ¿No quieres salir del auto y echar un vistazo? Me metí la daga en la cintura y luego salí del auto. El cielo parecía tan bajo que estaba a punto de caer. El suelo estaba cubierto con pasto verde y podía escuchar el viento aullando en mis oídos. Había escenas por todas partes que no podía ver en la ciudad. Cuando escuché pasos detrás de mí, algo pasó volando por mi oído. La voz de Madeline era extremadamente aguda. Corrí, se escucharon los rugidos de los zombis detrás de nosotros. La mujer sacó un largo palo de madera del auto, apretó los dientes, corrió y golpeó la cabeza del zombi a un lado de un golpe. Ya lo había esperado cuando escuché los pasos, pero esperé deliberadamente un momento para ver su reacción. En este momento, al verla luchar para luchar con el zombi, no dije nada y me uní directamente a la batalla. Los dos trabajamos juntos y pronto le corté la cabeza al zombi. Subí al auto. Después de decir esto sin más demora, me subí directamente al auto. Madeline parecía estar todavía aturdida. Después de un rato, ella también se subió al auto. Cuando condujimos más adentro durante aproximadamente 2 horas, vi a un hombre al costado del camino. El hombre estaba cubierto de tierra, como si hubiera rodado hacia abajo. En algún lugar, una de sus piernas también estaba coja y caminaba por la carretera. Madeline salió del auto, habló con el hombre por algunas palabras y lo ayudó a subir al auto. Por la noche, los dos estacionamos el auto en un lugar escondido. Revisamos cuidadosamente que no hubiera zombis cerca. Antes de salir del auto, Madeline ayudó al hombre a salir del auto, sacó mucha comida y la colocó en el suelo y luego me llamó: ven a comer algo. Asentí y tomé algunas galletas comprimidas yo mismo. Madeline me dio algunos trozos de chocolate y un paquete de fideos instantáneos. ¿Tienes hambre? Todavía tengo algunos más por allá. También le dio algo de comida al hombre. Tienes una lesión en la pierna, come más. La observé hacer todo esto en silencio y suavemente le dije gracias, habiendo visto tanta fealdad de la naturaleza humana en el Apocalipsis. Al principio instintivamente pensé en lo peor de ella. Sin embargo, hoy ella realmente arriesgó su vida para salvarme y también salvó a un hombre que no tenía nada que ver con nosotros. Sus acciones me recordaron el mundo antes del Apocalipsis, donde las personas aún se ayudaban entre sí, y había confianza y calidez entre las personas. Ella realmente era como yo al principio del Apocalipsis. Madeline charló y rió con nosotros y luego comenzó a cantar. Después de cantar, los tres nos tumbamos en el césped y miramos las estrellas. Madeline compartió caramelos de menta con nosotros. Es tan agradable. Siempre quise ir de viaje antes, pero nunca tuve tiempo. No esperaba que la primera vez que vine aquí estaría en tal situación. El hombre también sonrió. Es tan agradable. Pensé que iba a morir, pero en realidad los conocí a ustedes dos que estaban dispuestos a ayudarme. El viento de la tarde soplaba, bajo la brisa clara y la luna brillante. Mis párpados se volvieron cada vez más pesados. Después de cerrar los ojos durante mucho tiempo, escuché los susurros de los dos. Está dormida, debería estar dormida. En la medicina en ese dulce es bastante fuerte, incluso podría derribar a una vaca. Eso es bueno. Entonces él. Hombre cojo se puso de pie, pero sus piernas se movían libremente. Se acercó y me pateó suavemente. Al ver que no reaccionaba, se giró y le dijo a Madeline: está inconsciente. Madeline maldijo en voz baja: esta mujer es realmente cautelosa. Casi me meto en problemas tratando de engañarla. Solo mira la forma en que mató a esas 3 personas. Se nota que es dura. Resultó que nos habían estado siguiendo cuando maté a la familia de Julian. Todo fue una trampa tendida por los dos. El hombre sonrió. Pero, ¿y qué? ¿No cayó ella todavía en nuestras manos? Después de decir eso, se agachó e intentó encontrar las llaves del auto en mí. Tiré el dulce ligeramente derretido que sostenía en mi mano y silenciosamente busqué el cuchillo en mi cintura. Cuando el cuello del hombre estuvo más cerca de mí, la hoja brilló y la sangre brotó, salpicando toda mi cara. El grito de la mujer no muy lejos atravesó el cielo nocturno. Las cosas que más había almacenado en casa eran fideos instantáneos y luosifen, fideos de arroz apestosos. Hace 2 días, hubo una promoción en el centro comercial donde compraba 2 y te daban 1 gratis. Compré 2 cajas de cada una a la vez.
lo que debería durarme mucho tiempo. Sin embargo, en el momento en que llegué al auto, de repente noté algo. Saqué las llaves del auto que le había robado, las agité suavemente y dije en un tono suave, ¿estás buscando esto? Maté a la mujer casi sin esfuerzo. También aparté todas las cosas del auto, aprovechando la noche oscura, salí rápidamente de allí, con la ayuda del mapa de Madeleine, mi viaje transcurrió sin problemas. Justo cuando estaba a punto de llegar a La Salle, no muy lejos en el camino, apareció una gran área bloqueada por una malla de alambre. Conduje hacia adelante durante cierta distancia y alguien me detuvo. Hola, esta es la base noroeste. La palabra base no me era desconocida ya que amaba leer novelas con temática apocalíptica. Lo siento, si quieres entrar a la base, primero serás puesto en cuarentena e inspeccionado por un periodo de tiempo, solo puedes entrar a la base después de que se confirme que no has sido infectado con el virus, asentí para mostrar mi comprensión. 2 horas después, salí de la sala de cuarentena y un soldado alto y recto me saludó en la puerta, al verme sonrió y me felicitó, felicitaciones, no has sido infectado con el virus, bienvenido a la base noroeste.